días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy presentamos nuestra cuarta sesión del curso virtual Microsoft de Excel avanzado. Tenemos en plataforma al ingeniero Irving Clevin Zulca Medrado. Ingeniero Irving, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días, estimados participantes. Quien les habla aquí el profesor Irving Zulca Medrano, docente para este curso de Excel nivel avanzado. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra lección número 4, el cual tenemos como tema principal las funciones financieras. Antes de comenzar nuestro tema, recuerden que se les está compartiendo un archivo que pueden descargar y de esa manera vamos a trabajar todos juntos los ejercicios prácticos en el transcurso de la clase. Recuerden que si tienen preguntas pueden escribirlas y voy a estar respondiendo en el transcurso o al final de la clase. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con la parte teórica de lo que vienen a ser las funciones financieras. Primero que nada, las funciones financieras, como su mismo nombre ya te está indicándote, son aquellas fórmulas que te permiten realizar cálculos financieros básicos, como por ejemplo, calcular el valor futuro, calcular el capital, calcular la tasa de interés, entre otras cosas más. Las funciones financieras, en esta ocasión vamos a desarrollar las más básicas, las que te estoy mostrándote ahora en pantalla, pero las funciones financieras son muchas más. Son demasiadas que no podemos desarrollarlas en una sesión de clase. Pero de todas las funciones financieras, las que te estoy mostrándote en pantalla son las más importantes. Son las más básicas, podríamos decirlo, las que te van a ayudar a comprender qué tipo de trabajo hacen. Lógicamente, para trabajar con estas funciones financieras, necesitas un poquito de conocimiento en lo que vienen a ser temas de cálculo financiero. Básicamente, estas fórmulas están orientadas mayormente a los que trabajan en el tema de análisis de finanzas, estudio de proyectos, entre otras cosas. Las funciones que vamos a trabajar hoy día vienen a ser las funciones BF, BF Plan, BA, BNA, Pago y Tasa. Estas funciones son las más básicas, como ya he mencionado hace un momento, y son las que vamos a trabajar hoy día. Vamos a hacer algunos ejemplos de cada uno y los vamos a desarrollar de manera explícita, ya que muy aparte de trabajar con la fórmula, también tengo que explicarte algunos términos que va a necesitar las fórmulas en sí. Así que ahí es donde nos vamos a demorar un poco más. Antes de trabajar con las fórmulas, un detalle. Estos términos que estás viendo ahora en pantalla, vamos a ir utilizándolos en el transcurso de la clase. Así que tómale foto para que puedas entender qué cosa significa cada símbolo que vas a ir viendo en las diapositivas. Por ejemplo, si yo te pongo el símbolo N, eso significa el tiempo, el periodo, y tú lo vas a entender, toma foto esta parte para que no te puedas perder en el transcurso de la clase. Bien. Ahora, estos términos de acá los vamos a utilizar, son opcionales. Lastimosamente, cuando trabajas con fórmulas financieras, vas a ver muchos términos que quizás no vas a entender. Así que acá te estoy dejándote el nombre de algunos de ellos, porque hay muchos más. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera fórmula financiera, la más importante de todas y con la que se debe comenzar este tema. La primera fórmula que vamos a trabajar es la fórmula BF, o también conocido como valor futuro. Los que han estudiado finanzas seguramente ya entienden este tema. Yo lo voy a tratar de explicar lo más sencillo que pueda. Quizás algunos de los ejemplos que voy a desarrollar son muy básicos, pero es justamente el tema de esta clase explicarlo desde cero. Primero, préstame mucha atención, ya que lo que voy a explicar es muy complejo. Primero que nada, esta fórmula te permite calcular el valor futuro de un monto que vas a invertir, o mejor dicho, de un capital. Bien, ese es su trabajo.
calcular el valor futuro. Ahora, ¿qué cosa es el valor futuro? Eso lo vamos a ir viendo con el ejemplo, no te preocupes, ¿ya? Pero su tarea de esto es calcular el valor futuro. Ahora, te explico. Esta formulita de Excel es fácil de hacer. El problema es entenderlo. Esta fórmula de aquí está aplicando estas tres fórmulas matemáticas financieras que estás viendo acá. Con esta fórmula puedes calcular el valor futuro compuesto, puedes calcular el valor futuro con anualidad vencida y con anualidad anticipada. No te preocupes en entender estas fórmulas matemáticas, te voy a ir explicando más adelante poco a poco qué tipo de trabajo hace cada uno de ellos. Entonces, esta fórmula te permite hacer estas tres cosas. Ese es todo su trabajo, ¿ya? Para que puedas entenderlo rápidamente. Puede hacer otras cosas más, pero ya necesita que razones, que entiendas la fórmula y que trates de crear cosas más avanzadas. Pero su trabajo básico es hacer estas tres fórmulas. La sintaxis de esta fórmula es esta de aquí. Se escribe BF y dentro de los paréntesis te va a pedir un total de 5 argumentos. Te va a pedir la tasa, el número de periodos, el pago, el valor actual y el tipo. Son 5 y aquí es donde voy a mencionar algo. Las funciones financieras te piden varias cosas, pero no siempre se utilizan todos sus argumentos. A veces se utiliza solamente 3, a veces se utilizan todos y a veces se utiliza solamente 2. Así que las funciones financieras no son un tema que vas a trabajar con todos los argumentos de su sintaxis, solamente con los que tú vas a ir necesitando. Entonces, para poder entender esto mejor, he planteado varios ejercicios que vamos a desarrollar conmigo y si es posible uno de ellos te voy a dejar para que hagas tú. Así que veamos un ejercicio y cómo se aplica esto, porque sin el ejercicio no lo vas a poder entender. Para aquellos que tienen el archivo, te vas a ubicar en la primera hoja, la cual dice BF. Bien, ahora, en esta hoja simplemente tengo enunciados de ejercicios que vamos a ir desarrollando uno a uno. No he desarrollado ninguna tabla porque estas fórmulas no es para trabajar con tablas ni con bases de datos grandes. Ahora, vamos a analizar un ejercicio y quiero que entiendas cómo se desarrolla esto. Primero que nada, vamos a leer el ejercicio y vamos a sacar la información poco a poco. Te dice lo siguiente. Los ahorros de Juan, vamos a poner acá un sujeto X, en este caso Juan, suman un total de $25,000. ¿Ya? Ese es el primer dato. Los ahorros de Juan son $25,000. Vamos a ir anotándolo acá. Los ahorros son $25,000. Ahí está. ¿Bien? Préstame mucha atención, luego lo haces juntamente conmigo. Primero hay que analizar la información. Ya, tenemos un dato. Los ahorros de Juan suman $25,000. Él desea guardar su dinero en una entidad bancaria. En cualquier banco, él desea guardar su dinero, ¿correcto? Al cual le ofrecen una tasa de interés del 3.6% anual. O sea, si él guarda su dinero en cualquier banco, le están ofreciendo un interés de 3.6%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el dinero que va a guardar se va a incrementar con un interés de 3.6%. Entonces, acá tenemos la tasa de interés, el cual viene a ser el 3.6%. Ahí tenemos otro dato. Ahora, nos dice, Juan desea saber cuánto dinero ganará en un periodo de 3 años. O sea, periodo. En 3 años, ¿cuánto dinero va a ganar? No lo sabe. Entonces, lo que deseamos calcular en este caso
es el valor futuro. O sea, dentro de 3 años, ¿cuánto será el dinero una vez que lo haya guardado en dicho banco? Recordando que ese dinero se va a incrementar con un interés de 3.6%. Entonces, la función valor futuro es justamente para desarrollar este tipo de problemas, para saber cuánto dinero voy a tener en un periodo de tiempo sujeto a una tasa de interés, en este caso es el 3.6% o 3.60, es lo mismo. Entonces, acá tenemos estos datos. Normalmente para calcular esto, necesitas hacerlo pues con calculadora, realizar distintos procesos matemáticos, etcétera. La fórmula te va a devolver el resultado al instante. Bien, entonces, vamos a desarrollarlo. Por favor, primeramente acomoda los datos como estás viendo en mi pantalla. ¿Ya? Acomoda los datos como estás viendo en mi pantalla. Ya, acá tengo $25,000. Bien, un detalle muy importante antes de hacer la fórmula. Lastimosamente, hay que tener en cuenta algunas cositas en términos financieros. El interés que te está dando el banco debe ser un interés anual. O sea, si el banco te da un interés mensual, tú tienes que convertirlo a anual. Esos temitas no los voy a desarrollar, ya que si no nos vamos a confundir. Tienes que recordarte con qué tipo de tasa de interés estás trabajando. La tasa de interés es anual, entonces el periodo de tiempo también debe ser en años. O sea, para que me entiendas, no puedes trabajar con meses y años al mismo tiempo. Las fórmulas de Excel no hacen dicho trabajo. Tú tienes que configurarlo todo para que coincida la tasa de interés con el periodo de años. Bien. Ya, antes de comenzar, Eddie me pregunta si las funciones financieras están en la versión 2016. Si mal no recuerdo, las funciones financieras están desde la versión 2010. Así que las que voy a trabajar no debería haber ningún problema si tienes una versión antigua. Ahora bien, préstenme mucha atención. ¿Cómo se realiza el valor futuro? Ya, entendemos el ejercicio. Queremos saber cuánto dinero tendrá después de 3 años. Entonces, observa primero cómo se hace la fórmula. Escribes igual y escribes BF. Valor futuro. ¿Cuánto dinero tendré en un futuro? Ahora, primero, ¿qué te pide? Te pide la tasa. O sea, ¿cuánto es el interés cuando estás guardando ese dinero? ¿O bajo qué interés va a trabajar? Entonces, lo que tú tienes que hacer acá es seleccionar el porcentaje de interés. Si es que no lo tienes en una celda, lo escribes. En este caso, yo lo tengo en una celda, así que simplemente lo voy a seleccionar. La tasa de interés es del 3.60%. Punto y coma. Eso es lo primero que te pide. Observa primero, luego lo haces. El segundo argumento es NPER. ¿Qué cosa es NPER? Es el número de periodo. O sea, ¿cuánto tiempo vas a dejar ese dinero guardado? En este caso, voy a dejar ese dinero durante 3 años. Selecciono la celda
con el periodo, o si no lo escribo, si es que no lo tengo en una celda. Bien, hasta ahí sencillo. La tasa de interés y el periodo. Punto y coma. Ahora, me pide pago, y aquí es donde se pone complicado el asunto, tanto para el que hace la fórmula como para el que lo va a analizar luego. ¿Qué cosa es el pago? En este ejercicio, el pago no se aplica. ¿Por qué? Te explico. Este argumento quiere decir, el dinero lo vas a guardar por partes, o sea que mensualmente lo vas a guardar. Por ejemplo, si yo tengo 25,000, voy a ir ahorrando 1,000 en 1,000. Eso es un pago continuo. Entonces, yo no estoy realizando eso. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando directamente los 25,000. Entonces, como yo no estoy haciendo un pago continuo, este argumento simplemente se omite, o si no, se pone 0 en este caso. Vuelvo a reiterar, el pago se utiliza cuando tú vas a guardar tu dinero mensualmente, cosa que no es en este ejercicio, porque tú vas a guardar en bloque todo el dinero. Entonces, el pago en este ejercicio no se aplica. Punto y coma. Ahora, ¿qué te pide? Valor actual, o sea, ¿qué cosa es el valor actual o también conocido como BA? El valor actual quiere decir cuál es el dinero que vas a depositar o cuánto es el dinero que tienes. Entonces, lógicamente voy a seleccionar los ahorros porque ese es el dinero que tengo. Vamos a hacerlo, mira, selecciono, perdonen, selecciono y ahí tengo el dinero que voy a guardar. Pero aquí hay un detalle y acá es donde lastimosamente muchas personas también se confunden. Préstame mucha atención. Ya, hasta acá se entiende. El valor actual es el dinero que voy a depositar en bloque o es el dinero que yo tengo. Entonces, yo tengo 25,000 y ya lo he seleccionado, pero este monto que acabas de seleccionar, tienes que ponerlo en negativo, de esta manera. ¿Por qué? Te explico. Este dinero lo estás perdiendo, o sea, sale de tu bolsillo. Entonces, como lo estás perdiendo, se debe poner en negativo. Además de eso, se le pone en negativo para que el resultado que te devuelva salga en positivo. ¿Por qué? Porque este dinero lo estás perdiendo. Y parece que no tiene sentido, pero para uno que está estudiando finanzas, esto sí tiene sentido, porque tú estás perdiendo el dinero y lo estás guardando en el banco. Entonces, como tienes una pérdida, le pones negativo. ¿Ya? Por favor, menos la celda seleccionada. Ahora, punto y coma. El último argumento, tipo. En este caso, ¿qué cosa es el tipo? El tipo en este ejercicio no se aplica, pero te explico qué es. El tipo quiere decir cuando tú realizas un depósito mensual, cosa que no estamos haciendo, recuérdate, yo estoy depositando en bloque, no estoy depositando mensualmente. Entonces, si yo depositaría mensualmente, ¿cuándo deposito? ¿Al inicio del mes o al final del mes? Entonces, aquí voy a escoger cuándo deposito, al inicio o al final del mes, cosa que no estoy haciendo. Entonces, este argumento se omite. ¿Por qué se omite? Porque no estoy realizando pagos mensuales. Estoy depositando en un solo bloque todo el dinero. Entonces, le pongo 0 para omitirlo.
Si le pones 0, no hace nada. Presiona Enter y te debe devolver tus ahorros dentro de 3 años, sujeto a esa tasa de interés. Vamos a presionar Enter. Es un poquito complicado al inicio, vamos a hacer un ejercicio más. Bien, un momentito, voy a ponerle con la moneda de dólares. Ahí está. Mira, préstame atención. El resultado es 27.798,37 centavos. Este es el dinero que vas a recoger dentro de 3 años. Porque recuérdate, tú has depositado 25,000. Entonces, en 3 años, ese dinero crece y el resultado es 27,000. Básicamente, estarías ganando 3,000 tantos por ahí. Entonces, básicamente eso es lo que hace el valor futuro. Para calcular esto, mira, para calcular esto sin fórmula de Excel, tendrías que aplicar esta fórmula. Y comprender la fórmula de por sí ya es complicado. Resolverlo es todavía más complicado. Entonces, si no te quieres hacer un mundo calculando el valor futuro compuesto, entonces la fórmula BF te hace todo ese trabajo simplemente con seleccionar celdas. Listo, ya está desarrollado el ejercicio. El resultado es 27,798. Ese es el valor futuro dentro de 3 años. Entonces, podríamos decir que Juan, dentro de 3 años, va a recibir este monto. Hagamos un ejercicio más para que sigas entendiendo esto. Por favor. Voy a dejar la fórmula un momento, tómale foto. No te olvides, esto de aquí se pone en negativo porque es el dinero que estás perdiendo. Es el dinero que vas a poner en el banco. Si no lo pones en negativo, te va a salir mal el resultado. Ten mucho cuidado con eso y por favor, estos detalles, aunque sea, tómale foto para que te recuerdes. Bien, vamos a continuar. Eddie, sí, puedes utilizar paréntesis en vez que negativo, es lo mismo. Lucía, muy buena pregunta. El pago se utiliza al mismo tiempo que el tipo, ¿ya? Cuando trabajes con pagos, se trabaja con el tipo. En este caso le pongo 00 porque no necesito de esos valores. Marco, si te sale un error, por favor, verifica muy bien cómo están las celdas. En las celdas solamente debe haber valores numéricos o con porcentaje. Verifica muy bien eso. Puede ser por ese motivo que te sale error. Y verifica muy bien cómo está escrita la fórmula. Bien, hagamos otro ejercicio para seguir entendiendo esto. Una vez que lo entiendas, vamos a hacer otras cosas más. Acá tengo otro ejercicio parecido al anterior. Me dice que los ahorros de Lucía suman un total de $55,000. Ella desea guardar su dinero en un banco. Vamos a ir anotando acá. Los ahorros suman 55,000. Ella va a guardar su dinero en un banco
y nos dice con una tasa de interés del 3